Luego del final del arco de los asesinos internacionales, volvemos más pronto que nunca a continuar la historia del pibe motosierra, pero esta vez nos tocaría hablar sobre el arco del demonio pistola, que fue simplemente cine. Y pues como vi que les gustó el video anterior, pues me puse a chambear lo antes posible y aquí lo tiene. Pero antes que nada, únete al Discord, ¿no? Últimamente andamos bastante activos, leyendo mangas, funando gente, cosas de todos los días. Y también te dejo mi Instagram en la descripción, que es en donde subo los spoilers de los próximos videos. Así que sin más dilatación, hablemos sobre el mejor arco de Chainsaw Man. Luego de todos los acontecimientos del arco de los asesinos internacionales, vemos a nuestros protagonistas tranquilos en casa. Bueno, tranquilos entre comillas, ya que literal todos menos Denji habían sufrido las consecuencias del anterior combate. Aki había perdido un brazo, Ángel había perdido dos, Violencia y Bim estaban muertos, Kobeni había renunciado y Power había quedado completamente traumada por el demonio de la oscuridad. Y cuando digo traumada hablo en serio, ya que su miedo era tan fuerte que no se separa de Denji para nada. Y hablo en serio cuando digo para nada, aunque no sé si era necesario que se aferrara tanto de esa manera, pero bueno. Luego veríamos a Denji charlando con Makima, que cabe aclarar que todo esto pasó un día después de la masacre, ya que luego de lo ocurrido y con todas las bajas que tenían, Makima le propone a Denji que se fueran de viaje juntos. Y adivinen qué respondió Denji, pues dijo que sí, aunque nuestro prota de milagro había reflexionado y por fin pensó con la cabeza correcta. Y le dice a Makima que no podía ir, ya que Power necesitaba de él. Y a pesar de que Makima le insiste un poco diciendo que alguien de la seguridad la podría cuidar, nos enteramos que nuestro protagonista se negó. Y esto lo sabemos porque se lo estaba contando a Aki. Y obviamente Power se daría cuenta de esto, así que se disculpa con Denji por haber arruinado su viaje con Makima y le ofrece que le haga un chupetón, o en pocas palabras que beba de su sangre para compensarlo. Y es en este momento en donde Denji recuerda que Makima le había dicho que hacer este tipo de cosas se sentía mejor entre más conocieras a tu pareja, pero aunque conociera bien a Power, no sentía nada por ella. Debido a esto se empieza a perder en sus pensamientos, pensando en las posibles circunstancias de los asesinos que vinieron a por él, llegando a la conclusión de que hay cosas que es mejor olvidarlas y no saber nada, acercándose bastante al pensamiento de Quan Chi, ya que esta decía que la ignorancia era felicidad. Y una vez más vemos cómo recuerda aquella puerta de sus sueños, pero esta vez se decía a sí mismo que haya lo que haya detrás de esa puerta, él no necesitaba saberlo. Al día siguiente, Aki les avisa que se irá de viaje por un par de días a visitar una tumba y que les deja comida para los dos para que sobrevivan, pero tanto Denji como Power insisten en ir con él, ya que su viaje con Makima se había cancelado y Power ya se había calmado un poco. Así que luego de entregarle a Nyako a Kishibe, nuestro grupo principal se embarca rumbo a Hokkaido, y de camino de viaje vimos de todo, desde vómitos, payasadas, hasta una mini pelea de bolas de nieve, aunque más parecía que habían ido a joder el viaje de Aki que otra cosa, pero bueno. Ya en el lugar vemos a Aki tomarse su tiempo para rezar frente a una tumba, que al bajar un poco más nos damos cuenta que era la de su familia, ya que por si no lo recuerdan, Aki los había perdido el mismo día en el que había aparecido el demonio pistola, generando en él un deseo de venganza por el demonio pistola y un gran odio por el resto de demonios. Así que luego de presentar sus respetos se va a buscar a Denji y a Power, y los encuentra a los dos comiéndose ofrendas que habían robado los cuervos. O sea, se le ve la fatiga que tenía en la cara al pobre Aki luego de haberlos aguantado todo el camino. Y la odisea duró hasta la cena, ya que Power y Denji seguían igual de escandalosos, porque Power se ponía exigente con la comida como siempre y empezaba a beber la sangre de Denji sin pedirle permiso. Un completo caos como siempre. Aunque una vez ya dormidos por ojos de nuestro prota, vemos a un Aki solitario sentado enfrente de la ventana, viendo a través de ella la nieve sin más. Denji se levanta y le pregunta que por qué tenía esa mirada tan perdida, y también le dice que no se veía nada entre tanta nieve. Es aquí donde Aki le dice que cada año que visitaba este lugar, él solo recordaba cosas malas, que era muy deprimente, pero esta vez gracias a lo molestos que habían sido estos dos, ni siquiera tuvo tiempo para perderse en esos pensamientos. Denji entiende las palabras de Aki, ya que prácticamente les estaba agradeciendo a su manera, mostrándonos este increíble panel que en un futuro tomará mucha pero mucha fuerza. Luego del viaje vemos a Aki junto a Kishibe reunidos en una cafetería. Kishibe, luego de devolverle a Nyako, le pregunta que cómo había ido
ido el viaje. Y Aki le responde que más cansado era pelear contra demonios que aguantar a esos dos. Y a Kishibe esto no le sorprende y le dice que no sabía cómo había sido capaz de aceptar llevarlos con él. Pero Aki le dice que su comportamiento había mejorado con el tiempo, digamos como que han madurado. Ahora Denji hace lo que él le pide y Power dejó de vomitar los vegetales. Pero al parecer Aki había citado a Kishibe para algo más que recoger a Nyako, ya que probablemente luego de darle muchas vueltas le pregunta a Kishibe que si lo podría retirar de la expedición para eliminar al demonio pistola. Kishibe sorprendido le dice que creía que él era el más ansioso por esta operación, pero bueno, los lugares de los agentes asesinados por Santa estaban por ser ocupados, así que son capaces de pelear contra el pistola sin ningún problema. Pero le advierte a Aki que una vez fuera, él perderá todo el acceso a la información clasificada del escondite del demonio, y esa información se mantendría sellada, y pasarán años y años hasta que él se entere de si el demonio que mató a su familia había muerto. Así que seguro que quieres retirarte, le pregunta. Estoy dispuesto a aceptarlo, le contesta Aki. Por la curiosidad de su respuesta, Kishibe le pregunta que por qué cambió de parecer. En ese momento Aki recuerda la desesperación que pasaron en el infierno, y que si seguía con la expedición y no dejaba su venganza atrás, perdería a su nueva familia. Así que este responde sin más diciendo que simplemente le dio miedo. Por Dios, esta fue una de mis escenas favoritas de todo Chainsaw Man definitivamente, ya que estos mismos demonios que él odiaba tanto en el principio de la obra se habían convertido en su familia. Aki al volver a casa ve que tanto Denji como Power lo estaban esperando ya que le habían preparado la cena, que no sé qué le habrán hecho de comer ya que con el primer bocado hizo que lo vomite. También vemos como Power por fin supera su trauma al demonio de la oscuridad, ya que se puso a pensar y se dio cuenta que realmente ella lo pudo haber derrotado. Al siguiente día los tres son citados a la sede de la seguridad pública, en donde los recibe Makima, para decirle a Aki que luego de escuchar a Kishibe decide aceptar que Aki se retire de la expedición contra el demonio pistola sin problemas, pero le dice que Denji y Power sí que tendrán que ir, poniendo entre la espada y la pared a nuestro emo, ya que lo que realmente quería era excluir a toda la cuarta división, pero al ver que era inevitable que Denji y Power se pusieran en peligro de nuevo, pues le pide a Makima que lo acepte de nuevo en la operación, pero esta vez no será por venganza, sino para cuidar de Denji y Power. Así que ya con los tres en la operación, Makima les dirá todo lo que sabe acerca de la situación del demonio pistola, y en un giro inesperado Makima les dice a los tres que ese mismo día el demonio pistola había sido derrotado y confinado, ya que cuando la armada soviética lo había avistado por primera vez, este ya había sido derrotado por alguien. Actualmente el 20% del cuerpo del pistola está en posesión de Estados Unidos, el 28% de los soviéticos, el 11% en China, el 4% en otros países y el 33% restante lo tienen los demonios alrededor del mundo. Ahora las naciones en posesión de más partes del cuerpo del pistola tendrán la ventaja frente al resto, así que la expedición para eliminar al demonio pistola se había transformado a una guerra. Luego de esta conversación vemos a Aki bastante decaído, porque aunque ellos hayan logrado derrotar al demonio pistola, el cuerpo sería llevado por seguridad pública y resguardado por el gobierno. La misión había cambiado de matar al demonio a robárselo a otro país para dárselo a Japón, significando que el demonio pistola nunca sería asesinado y vivirá por siempre para ser usado por un grupo u otro, hasta que Aki se detiene repentinamente ya que había visto una visión. Y ya por la noche vemos a Aki hablando con el demonio del futuro y le pregunta por lo que le había mostrado por la tarde. Este le dice que era un futuro que estaba por llegar, un futuro absolutamente inevitable, soltando la profecía de que Power y él serán brutalmente asesinados por Denji, y después de eso el demonio al que todos los demonios le temen aparecerá. Esto mismo Aki se lo cuenta después a Ángel, quien estaba en el hospital luego de las lesiones que había tenido por el arco anterior, y también le deja una carta en donde le hace una recomendación junto a Kishibe, ya que ahora que no tenía brazos y no podía pelear probablemente lo iban a sacrificar, pero podría seguir viviendo si hace contratos con los humanos como el demonio zorro o el demonio del futuro. Así que luego de entregarle la carta, Aki le dice que mañana irán a ver al demonio pistola y que quizás esta sea la última vez que se vean. Ángel lo detiene ya que al final quería ayudarlo para que se mantuviera con vida, así que le propone ir junto a él a decirle a Makima sobre esto. Quizás con su ayuda habría una forma de evitar su muerte, y así es como los dos se encaminan a la playa buscando a Makima, y Ángel le pregunta que por qué mejor no huye al otro lado del mundo, ya que si el motosierra irá por él, ¿por qué simplemente no renuncia y se va? Pero este le dice que pasa de eso, ya que Denji y Power seguirían aquí y Makima también. Oh, ¿te gusta Makima, cierto?, le pregunta Ángel, y Aki le dice que más o menos. Pero ¿por qué te gusta?, le pregunta Aki, y este empieza a intentar recordar el por qué realmente se siente atraído por esta, hasta que por fin encuentran a Makima.
Makima. Así que Aki le comenta lo que el demonio del futuro le había mostrado, que su hora de muerte estaba muy cerca, y a punta de lágrimas le dice que pase lo que pase quiere que Denji y Power sigan con vida y sean felices, aceptando que la muerte de su hermano fue su culpa. Necesito la fuerza para poder cambiar las cosas esta vez, señorita Makima. Haré cualquier contrato con cualquier demonio, así que por favor ayúdeme. En ese caso, dice Makima, ¿harías un contrato conmigo? Solo si estás dispuesto a darlo todo, te daré la fuerza que necesitas. Aki duda por un segundo sobre la propuesta de Makima, pero esta ya no había sido una propuesta, sino que se había convertido en una orden y le dice a Aki que diga que hará el contrato con ella. Es justo en este momento en donde Ángel empieza a recordar a todas esas personas que en su momento lo habían acogido a pesar de ser un demonio, hasta de esa persona que había correspondido su amor, preguntándose así por qué había olvidado todos estos recuerdos, hasta que un día cualquiera pues Makima apareció en su vida, diciéndole a Ángel que le mostrara su poder. Este le dijo que no lo haría ya que su poder solo trae muerte, pero Makima cambia sus palabras a muéstrame tu poder, es una orden, justo lo que le había dicho a Aki, haciendo así que Ángel consuma la vida de todos los seres que lo habían apreciado en un momento, hasta de su misma amada. Luego de recordar esto, Ángel se da cuenta que habían caído en una trampa, así que se dispone a atacar a Makima usando 10 años, pero Makima se lo papea fácilmente, volviendo a tomar el control de Ángel una vez más. Makima empieza a entrar al océano mientras que se disculpa con ambos ya que no tenía otra opción. Japón estaba lleno de espías y la operación para tomar al demonio pistola había sido descubierta. Al final todo había tomado un curso donde solo traería más daño, lamentablemente. Luego nos situamos en Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde vemos al presidente preocupado ya que si no mataba a Makima ahora, la peor paz posible descendería sobre la humanidad. El resto de naciones ya habían renunciado, de hecho se podría decir que lo habían aceptado, pero este no pensaba rendirse sin dar pelea aún, así que se disculpa con sus ciudadanos por la decisión que estaba a punto de tomar, ya que le entrega al demonio pistola un año de vida de todos los americanos a cambio de que este mate a Makima, el demonio del control. Con el pacto hecho el 12 de septiembre de 1997, el demonio pistola llegaría a la prefectura de Japón, y lo siguiente registrado luego de su aparición sería una masacre similar a la que había hecho hace años, mostrándonos por fin la apariencia del demonio pistola junto con todos los nombres de sus nuevas víctimas, siendo bastante gráficos con el caos y la destrucción que este creaba a su paso, hasta que se detiene para activar su habilidad y comienza a disparar hacia donde estaba Makima. Makima también por su parte se prepara para activar su habilidad, y se registraría su muerte número 29 debido a una de estas balas, pero esto no acabó con ella, sino que hizo que le saliera una aurora hecha de carne con la herida de la bala, y con todos los demonios y cazadores que tenía en su control, vemos el contraataque que recibe el demonio pistola, pero no nos enteraríamos qué pasó luego de esto, ya que volveríamos al apartamento de Aki, en donde estaba alguien detrás de la puerta tocando el timbre, así que Denji se levanta para abrir, pero cuando estaba a punto de hacerlo recuerda esa pesadilla que siempre tenía con Pochita, en la que este le decía que no abriera la puerta. Mientras que el ruido del timbre no dejaba de sonar, Power le pregunta que qué pasaba con ese ruido, y que si no verá quién es, hasta que son interrumpidos porque empieza a sonar el teléfono. Denji luego de contestar escucha la voz de Makima al otro lado, quien le dice que el demonio pistola había aparecido sin previo aviso, y habían fallado en derrotarlo, así que poseyó un cadáver y logró escapar. Ese mismo demonio del que le habla está tocando su timbre en este momento. Denji al escuchar esto se toma como una broma al principio todo esto, hasta que Makima le dice que no piense en nada mientras que pelea y cuelga. Este le comenta lo mismo a Power y le dice que el demonio pistola está detrás de la puerta, pero Power le dice que eso no tiene sentido, ya que probablemente sea Aki. Así que Power se asoma y pregunta, oye Aki, ¿eres tú, no es cierto? Y de repente las insistencias del timbre cesan por completo. Al ver este panorama de suspenso, Denji le dice a Power que tome a Nyako y se vayan al balcón, y se dispone a abrir la puerta, con el pensamiento de que seguro Makima le estaba jugando una broma, pero cuando Denji por fin abre la puerta se da cuenta de que no lo era. El demonio pistola estaba fuera esperando a que él abra, y pronuncia el nombre de nuestro protagonista mientras que le apunta. Esto confunde a Denji porque como el demonio pistola sabría su nombre. Mientras que todo esto pasaba, vemos a un Aki pequeño en un lugar nevado como en el que vivía, que se encontraba junto a Denji a punto de empezar una guerra de bolas de nieve, disparándole a Denji con una potencia que destroza el edificio y lo manda a volar. Al ver que sí se trataba del demonio pistola, advierte a Power que se esconda, pero Power le dice que eso no es posible, ya que la esencia de Aki estaba en la entrada. El demonio pistola se lanza del edificio y arrincona a Denji y a Power en solo segundos, mientras que a la par en la imaginación de Aki vemos como Power se había unido al juego también, lanzándole
dándoles una bola de nieve en su mente, pero causando una gran destrucción en la realidad. Esto se vuelve un gran problema ya que Aki creía que estaba jugando. Debido a esto, no solo ataca a Power y a Denji, sino que empieza a apuntarles al resto de personas que estaban alrededor. Cada bola de nieve en la mente de Aki era una vida arrebatada en la realidad, así que Denji se levanta a confrontarlo una vez más, intentando hacer que Aki vuelva a ser el de siempre, ya que asesinar personas es lo último que este haría. Pero en los ojos de Aki la realidad seguía siendo muy diferente. Nunca antes me había divertido tanto, dice. Mamá y papá siempre están preocupados por el tonto de mi hermano. Ellos nunca me prestan atención, pero ahora en mi vida al fin puedo tener algo de diversión. Diciendo esto mientras que le asestaba una bola de nieve a Denji, significando un golpe duro para nuestro protagonista. Pero como sabemos cómo es Denji, este se levanta una vez más, peleando contra el demonio pistola pero jugando contra Aki, siempre intentando a que este vuelva a tener conciencia ya que no quería matarlo, limitándose así. Debido a esto, Denji pierde muchas de sus extremidades y se ve superado por el poder del demonio pistola, y cuando estaba muy arrinconado a punto de perder, las personas que Denji había salvado en este enfrentamiento le ofrecen de su sangre a Denji para que siga peleando, tomando así la imagen del héroe. Así que el pibe motosierra se levanta una vez más, mientras que en la mente de Aki, este se estaba viendo superado por las bolas de nieve que le lanzaba Denji, hasta que se detiene y se da cuenta de que Denji estaba llorando. Aki, al ver los llantos de este, se rinde ya que no quería pelear contra él. Es en este momento en donde Denji desaparece y Aki es llamado por su hermano menor, diciéndole que ya tenía la bola y los guantes, recordando que ese día él quería jugar a atrapar la pelota y no con las bolas de nieve. Pero en la realidad vemos que Denji derrota por fin al demonio pistola, sintiéndose completamente vacío consigo mismo, ya que este era consciente de que se trataba de Aki. Mientras que esto ocurría, en el techo de un edificio, mientras que estaba a punto de oscurecer, vemos al demonio del futuro aparecer, quien en medio de risas y al ver a Denji dice: Aki Hayakawa, muriste de la peor forma posible, por el chico motosierra, mostrándonos este panelazo en donde estaba Aki postrado en el suelo en la realidad, pero en otro lugar él ya se encontraba junto a su hermano menor jugando a atrapar la pelota, acabando así con el arco del demonio pistola. Señores, ¿qué les voy a decir? Me ha dolido definitivamente hacer este video y recordar lo que había pasado, ya que gracias a este arco Aki se había vuelto uno de mis personajes favoritos de la primera parte de Chainsaw Man, y lo peor que aún quedan unas cuantas cosas que ver antes de que acabe la primera parte, que es increíble, pero eso ya lo vería en otro video por si veo que les gusta este resumen. Así que de momento, señores, quiero mandarle un gran saludo a los últimos miembros del canal: a Galex España, a Gatito Potón, a Steven Oficial, a la jefa Margie que se unió hace nada y al miembro más miembro L con el rango de peleador del Ragnarok. Muchas gracias por su apoyo y les mando un abrazo enorme. A ti también, ciudadano promedio, que te quedaste hasta el final del video, y no te olvides en unirte al Discord, por cierto. Ya nos veríamos una vez más en el próximo video, así que activa la campanita, que eso nunca lo digo. Me despido, cuídense mucho, chao chao.